Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a finalizar el tema de los orígenes de la literatura occidental, prestando gran atención a la literatura latina. No te vayas, quédate, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y dame un like. Empezamos. Bien, pues hay que empezar contextualizando nuestro tema. Bien, pues los latinos fundaron la ciudad de Roma en el año 753 a.C. y a fines del siglo III a.C. dominaban ya la península itálica. Un siglo más tarde, Roma ocupaba todas las regiones que bordeaban al Mediterráneo, lo que se conocía como Mare Nostrum, ¿no? Incluida España, habiendo destruido así el poder de Cartago en las guerras púnicas. Luego conquistó Occidente, parte del centro de Europa y Asia Menor. Por lo tanto, en el siglo I, el Imperio Romano abarcaba todo el mundo, conocido hasta el momento. Los romanos, además, eran conscientes, ¿no?, de que su prosperidad descansaba sobre dos pilares: una administración centralizada y una unidad cultural. La organización política y social de Roma se prolongó hasta el año 476 después de Cristo, cuando los pueblos bárbaros provocaron la caída del imperio. No obstante, tenemos que decir que su prestigio siguió gravitando sobre Europa, cuyas naciones asumieron su cultura y sus valores. Las primeras manifestaciones de la literatura latina son de carácter oral. Se trata de los Carmina, ¿no?, canciones que ensalzaban las glorias de sus antepasados, las gestas recientes o que pedían ayuda o un amparo a un dios. La literatura escrita, en cambio, surge tras la conquista de la Magna Grecia en el siglo III a.C., al entrar Roma en contacto con el mundo griego y con su cultura. El primer poema épico que aparece no es de creación original. Se trata de una traducción de la Odisea, que se titula Odusia, realizada por Livio Andrónico. La Eneida es el poema épico por excelencia de la literatura latina. Es la epopeya de la civilización romana y cuenta el origen mítico de Roma que se le atribuye a Eneas, un héroe troyano que llega a las costas del Lacio huyendo de la destrucción de Troya. Su autor, Publio Virgilio Marón, escribió esta obra con fondo histórico que persigue la glorificación de Roma, ¿no?, mediante la exaltación de valores y conquistas. Además tiene en el fondo un valor político, pues la epopeya exalta la figura de Augusto, de su familia y de otros personajes ilustres. Sin embargo, lo que convierte la Eneida en una obra universal es su emoción, su calidez y su humanidad. La obra está dividida en 12 libros y abarca cerca de 12.000 versos exactos. Su desarrollo argumental no sigue una línea cronológica, ¿no? Ofrece una doble estructuración interna dependiendo de los protagonismos que aparecen o de los hechos que se desarrollan. Sin embargo, estos acontecimientos nos permiten organizar la obra en dos partes. Por ejemplo, los 6 primeros libros se centran en los viajes de Eneas y sus peripecias hasta llegar a Italia. Y la segunda mitad canta las guerras de Eneas en suelo itálico. Además de esta obra, Virgilio compuso las bucólicas, que tienen como protagonistas a pastores idealizados que viven en medio de una naturaleza bella y armoniosa, y será referente para muchos de nuestros escritores en la literatura. Cayo Valerio Catulo es el principal representante de la lírica amorosa. La musa que le inspira es la bella y hermosa Clodia, una dama romana de vida poco ejemplar, a la que cantó bajo el nombre de Lesbia. La poesía de Catulo
ofrece dos novedades. Por una parte, la mezcla de elementos cultos y populares y por otra, una innovación en cuanto a la presentación del amor, ¿no? Porque ya no se canta el amor en sí, sino que surge la pasión amorosa, ¿no? El deseo, la satisfacción como lazos de unión entre dos personas. Su obra más importante son los poemas doctos. Bien, la poesía de Quinto Horacio Flaco, el más completo y clásico de los líricos romanos, se caracteriza por el equilibrio y la contención. La obra de Horacio, sin embargo, no es muy extensa, se suele agrupar en los sépodos, las epístolas y las odas. Estas últimas constituyen la obra cumbre, ¿no? de la literatura y de la lírica latina. Son 104 composiciones que se desarrollan, donde se desarrollan temas variados, ¿no? Y se pueden agrupar en las odas amorosas, las odas filosóficas y las odas romanas. En las odas amorosas es donde se desarrolla el tópico universal del carpe diem, ¿no? Como una invitación a disfrutar del momento presente, ya que el día de mañana es incierto. Los poemas de Publio Ovidio Nasón están marcados por su etapa de destierro en el año 8 a.C., en lo que ahora es la actual Rumanía, ¿no? En su juventud escribe tres obras: Los Amores, Las Heroidas y Ars Amandi, un tratado didáctico de estrategias amorosas que están dirigidas a los hombres, ¿no? Para aleccionarlos sobre la manera de conquistar y de poder retener el favor de las mujeres. Sin embargo, su gran obra es Metamorfosis, ¿no? Un tratado didáctico de mitología con una enorme influencia en nuestra cultura occidental, ya que además ha sido una fuente continua de inspiración para escritores, pintores, escultores y músicos. Bien, en cuanto al teatro latino, decir que las primeras manifestaciones del teatro latino es no escrito, ¿no? Están ligadas a las fiestas o a la recogida de las cosechas en honor a la diosa Ceres. Los principales autores, ¿no? de comedia son Plauto y Terencio, donde el primero intenta buscar el humor por medio de la exageración, ¿no? y la caricatura para satisfacer ese gusto del público. Terencio, por su parte, escribe un teatro más refinado, más reflexivo y que ofrece además una enseñanza moral, ¿no? empleando el lenguaje cuidado de los romanos cultos para los cuales escribe sus comedias. Bien, la tragedia latina tiene un desarrollo tardío. Además, se limita a adaptar las tragedias griegas, ¿no? al principio. Sin embargo, ya en la época imperial encontramos a Séneca, que escribe 9 tragedias originales, en las que destacan Fedra, Medea, Edipo, que son de contenido filosófico. Séneca se centra en el dolor que causa el ser humano cuando actúa mal. Por lo tanto, como vemos, también introduce, ¿no? ese aspecto moral y didáctico. Los géneros en prosa más importantes de la literatura latina son la historia, la oratoria, el pensamiento y la novela. En Roma, el género histórico supera al ámbito literario, ¿no? Para internarse también en el político y propagandístico. Tiene como objetivo influir en la opinión del lector, ya que va a asumir como algo cierto y natural lo que de otra manera parecería indiscutible. Destacan 4 autores: Julio César, autor de los comentarios a la guerra civil o los comentarios a la guerra de las Galias. Mira, Salustio, tengo aquí la obra, que se vea, ¿vale? Tiene la obra La conjuración de Catilina y la guerra de Yogurta, Tito Livio con Ac Urbe Condita y Tácito con su obra Anales e Historia.
El orador más importante fue el político romano Marco Tulio Cicerón. Compuso 57 discursos, entre los que merece la pena recordar las Catilinarias, que son 4 discursos en los que se denuncia la conspiración de Catilina para alcanzar el poder y convertirse en cónsul. Además, Cicerón es el padre del humanismo. Sus obras, dialogadas como las de Platón, fueron un referente para los escritores del Renacimiento. En cuanto a pensamiento, destacamos a Séneca, ¿no? Una de las figuras más destacadas del estoicismo, cuyo mensaje se resume en la máxima sustine e abstine, que significa soporta y renuncia, una moral dura y de resistencia, ¿no? Para tiempos de crisis. También encontramos sus epístolas morales, donde trata la chispa divina, ¿no? Que anima al hombre y le confiere dignidad. Y hasta aquí el breve resumen de nuestra literatura latina, parte 3. Y con esto terminamos el tema de las fuentes y los orígenes de la literatura occidental. No olvides darme un like, suscribirte a mi canal y te recuerdo que en el Facebook existe un grupo anónimo Clases de Lengua y Literatura Española, donde además colaboran escritores de todo el mundo. Así que te esperamos. Un saludo y hasta pronto.